Estamos en Avellaneda, en el Gran Buenos Aires. De fondo el Cilindro, el templo del Racing Fútbol Club. Un equipo histórico acá en Argentina que ha visto varios jugadores colombianos triunfar. Gerardo Bedoya, Alex Viveros, Giovanni Moreno. Pero que también sacó otro histórico, pero para nuestro país. Un hombre que marcó 204 goles, artillero e ídolo con Atlético Nacional. Un jugador que no perdonaba en el área. El invitado hoy en la cancha es Osvaldo Marcial Palavecino. ¿Cuál ha sido su mayor pecado? Es muy difícil, ¿no? La pregunta. Mi mayor pecado, no sé. No, yo siempre sentí que, o sea, una admiración por la selección. Sí. Me hubiese gustado haber jugado en la selección nacional de Colombia, ¿no? Pero bueno, no se dio, pero no sé por qué, pero me hubiese gustado. Yo pienso que esa es una de las cosas que siempre me quedó, o sea, como que quedé mal yo interiormente, pero bueno, pienso que eso debe ser, no sé. Hubiera sido lindo, profe, indudablemente. Profe, ¿su niñez se desarrolló en qué parte de la Argentina? ¿En Buenos Aires o en qué lado? Sí, en Buenos Aires. Buenos Aires. Sí, capital, es un barrio que se llama Soldati. Ahí había un equipo que está jugando ahora en la B, que se llama Sacachispa. Sí. Bueno, yo me inicié ahí, estuve 6 meses jugando ahí. A todo esto yo trabajaba, era tornero especializado. ¿De los de madera o de los de aluminio? No, de hierro. De sí, hierro. Sí. Y bueno, hubo la oportunidad ahí, tenía muchos amigos ahí en ese equipo que me llevaron a entrenar. Y bueno, me ficharon y habré jugado 6 meses y me pasaron para Racing Club con la edad de división inferior, ¿no? Jugaba en tercera, de ahí pasé a Chicago, a Nueva Chicago, que estaba en la B. De ahí me voy a Vélez. En Vélez jugué 2 años, tuve compañeros como Carlos Bianchi. Oh, Carlitos, ¿no? Claro, y jugábamos en la misma posición, así que siempre estaba ahí. ¿El mano a mano? Sí, de suplente. Bueno, cuando no, él estaba con la selección, jugaba yo. Pero un maestro como persona y como jugador, ¿no? Carlito. Y de ahí pasé a Argentinos Juniors. También jugué con el profesor Peckerman. Oh, claro. Estuviste con referentes de fútbol argentino sí, paseándote, ¿ah? Y de ahí pasé al Caldas. Y llega al Once Caldas en enero del 75 cuando tiene 25 años. O sea que está pues en una carrera ya y se queda aquí 10, o sea que se despide de Primera División y de fútbol colombiano a los 35. Al equipo Once Caldas, que llamaban en ese momento Cristal Caldas, por el patrocinio que tenía por la industria licorera, lo recomienda Alfredo Cueso, que es el técnico del Caldas hasta diciembre del 74. El que lo va a tomar, el primer técnico en el Caldas, cuando llega Palavecino, es Miguel Vidal. De inmediato se destacó en el fútbol colombiano. Esos años del 75 y del 76 son muy buenos para Palavecino. Llega a un club que se había destacado por los 9. Siempre como delantero. Siempre como delantero. ¿Y eras el delantero neto? Te estoy hablando, no como ahora, que es un extremo, otro extremo. ¿Siempre el 9 o qué era de delantero? No. Bueno, a mí sí, la posición mía era el 9. Pero, ¿qué pasa? Que a mí me gustaba jugar también. Sí. Y muchos profesores que yo tuve me ponían de volante. Pero, ¿qué pasa? Que yo, lo que yo les pido a los volantes que yo manejo y todo eso, que me siguen al arco. Entonces, yo llegaba siempre. Yo podía jugar de volante, como de enganche ahí, pero yo llegaba. Desbordaban por derecha, yo llegaba al área. Desbordaban por izquierda, yo estaba en el área. Y siempre buscando el gol. ¿Y ese cambio cómo fue?
del fútbol argentino, que es lírico, pero también mete. Sí. Te vas para el Once Caldas, que era un equipo media tabla. Media tabla para abajo, Sí. en ese entonces. Es más, sí. yo recuerdo que en tu primera temporada con el Once Caldas se fueron de cero. Sí, es verdad. Bueno, no había descenso, que si hubiese habido descenso, por ahí descendíamos. Y Palavecino para abajo con el Once Caldas. Y bueno, y dentro de todo me fue bien, porque hice 25 goles yo ese año. 25 goles. Y no clasificamos a nada, ¿no? En Manizales tiene una escuela de fútbol muy particular, o un gusto muy particular por el fútbol, y es que en esa época, sobre todo, interponían el buen juego a los resultados. Entonces uno siempre veía al Caldas de la época. Yo creo que el primer Caldas que yo vi fue más o menos 79, 80, y uno siempre veía que el Caldas jugaba bien, que tocaba la pelota, pero era un equipo que no ganaba mucho y ese estilo les gustaba. Y dentro de ese estilo siempre encajaban centrodelanteros goleadores, artilleros. Él creo que llega a reemplazar a uno que se llamaba Oscar Barreto, un uruguayo, que estuvo por Millonarios también después. Y cuando llega él fue sensación. En las primeras temporadas empezó a meter goles, tuvo temporadas de más de 25 o 30 goles. Pero era una cuota goleadora que ya no se ve en el fútbol colombiano. Y bueno, sí, ahora se hace menos gol, no sé por qué será. Muchas marcas, no sé. Pero sí, bueno, me fue bien y el año siguiente 32. ¿Y no fuiste goleador? Y no fui, no, salió con Berti de Millonario. Hizo 33. 33, sí, señor. Mi afición por el equipo empieza de distintas maneras. No que soy hincha de Nacional desde el vientre de mi madre o desde que tengo uso de razón, sino que yo llegué a la ciudad de Medellín a los 20, 22 años de edad. Entonces, por invitación que me hacía un vecino del barrio Buenos Aires donde yo vivía, entonces era el que me invitaba al estadio y me trajo varias veces. Anteriormente, el esposo de una hermana mía me trajo al estadio la primera vez que yo conocí el Atanasio Girardot y jugaban Medellín y Millonarios. Y ya luego seguí viniendo con el amigo vecino y ahí fue donde me venía siendo hincha de Nacional. Estabas en el Once Caldas, un equipo de media tabla para abajo, bien para abajo. Sí. Pero después de ese brinco al gran Atlético Nacional, ¿ahí se comienza a marcar la historia Palavecino? Yo creo que sí, o sea, bueno, lo que pasa es que repercutió que yo 2 años seguidos salí goleador ahí. En los 3 años que estuve hice como 100 goles. Llega a Nacional y también en el año 77 y en el 78 pues alcanza el botín de oro en el fútbol colombiano. La expectativa que teníamos los hinchas con él pues en su totalidad se cumplieron, los sueños que teníamos sobre él se vieron realizados porque él vino como goleador y realmente como goleador actuó, y te repito que él compartió muchos momentos felices deportivos con los jugadores de Nacional y se fueron compenetrando mucho y formaron un solo equipo que era la delicia verlo jugar. Porque era una ciudad muy buena, ¿no? Sí, muy bueno. Ahí estaba Navarro. No, muy bueno. Pacho sí, Maturana. Sí. Ahí estaba Salgado. Ortiz, Pedro Sarmiento. El Arriero. Peláez. ¿Y quién te acompañaba adelante? Y adelante, los primeros partidos del año, o sea, cuando yo llegué había un argentino Bóveda, que jugó acá en Rosario. Jugaba, bueno, yo de 9 y el win izquierdo era Candó. Y bueno, después fueron cambiando, después tuve a Castañeda. Terrible jugador. Terrible, ¿no? Bárbaro en el área. Sí, no, aparte como desbordaba. ¿Por qué ese es un ídolo del Atlético Nacional, Osvaldo Marcial Palavecino, sin haber sido primero o segundo? Porque cuando se es un gran jugador, además de que el equipo era muy bueno, podía quedar de tercero en campeonatos muy disputados. El recuerdo que queda para la gente es enorme. Un hombre que cumplía con el gol permanentemente. Se sabía que con Palavecino había gol. Había gol en el área, fuera del área. Había gol de cabeza, era un cabeceador excepcional.
llevaba la pelota con la pierna derecha, pero le pegaba muy bien con la izquierda. Remataba muy bien de volea, es decir, con el balón en el aire. Le pegaba muy bien con el balón en el piso, por el piso. O sea, un goleador completo, que además tenía una particularidad muy curiosa, que no es tan común. Un 9 que podía ser 10. En el 78 con Nacional tienen la mala fortuna de que el equipo estaba peleando título y en el cuadrangular final tuvieron un bache, y en la última fecha, en la última jugada del partido, perdieron en Copa Libertadores con el Cali. Estaban empatando, creo. Hubo un tiro de esquina a favor del Cali. Eduardo Retara, el asistente técnico de Subeldía, que era el técnico de Nacional, le pasa la pelota rápido al jugador del Cali para que cobre, porque necesitaban hacer un gol. Y resulta que el jugador del Cali que la recibe, que es Ángel María Torres, cobra y les mete un gol olímpico. Listo para cobrar, frente a preferencia. Ángel María cobra la pelota por el bastón, cerrada. Tenía una condición muy, muy bonita también, a mi juicio. No le vi pegar un codazo. Todos los que recibió, los que se quiera. Mucho más en una época en que no estaban tan presionados los árbitros para no permitir el golpe por detrás, el codazo, todo eso. Era mucho más bravo. Entonces un jugador como él, que simplemente estaba pensando en la pelota y no le vi, pues seguramente le echaron. No me acuerdo en este momento cuáles las expulsiones, porque uno se acuerda de los goles de Londero, de Palavecino. ¿Por qué hablo de Londero también? Porque Palavecino reemplazó a Londero. Nacional pasar de un centro delantero como Londero a uno como Palavecino, o sea, estaba perfectamente cubierto el puesto. Cogiste las maletas y te fuiste para el aeropuerto. Sí. No pudiste salir porque había un problema de los maleteros. Del maletero, sí. Porque te ibas para el Junior de Barranquilla, habías arreglado con los Char. Sí, ya estaba, sí. Y te llaman y te dicen, no coja el vuelo, que entre otras cosas nunca salió. No salió, no. Porque tenías que pasarte Al Medellín. a la otra acera, al Medellín. Eso fue real, es así. O sea, había un paro ahí, no pude viajar. Entonces me volví, lo llamé a Fachar. Y parece que en ese interín hubo arreglo entre la gente de Medellín con el Junior y me dijo, mira, quédate unos días más ahí en Medellín porque me parece que te vas a quedar por ahí. Y fue así, me quedé en Medellín. Cuando Palavecino se va en el 79, es porque recibe una oferta muy buena, el doctor Nambotero, de Junior. Y él quiere traer de Junior a Lorenzo Carrapes. Y en Junior, el señor Char, don Juan, quiere volver a llevar a Delménico, su arquero campeón del 77. Entonces Carrapes pasa al Nacional y Palavecino iba a pasar al Junior. Hay un arreglo, mientras Palavecino se va a ir para Barranquilla, hay un arreglo entre Nacional y Medellín, entre el doctor Botero y el señor Pablo Correa Ramos y Héctor Mesa, el señor Héctor Mesa. Y Palavecino no viaja a Barranquilla, sino que se queda en el Medellín. Nos dolió que la salida de él fue como muy traumática, porque de Nacional le decían que se presentara en Barranquilla, luego le dijeron que no, que volviera a Medellín y que se presentara al Independiente Medellín, que esa fue la cosa más extraña que nos pareció a nosotros, que él ocupara la plaza que había desempeñado también en nosotros, la fuera a ocupar ahora en el equipo contrario, pero no hubo pues traumatismo de hinchas ni protestas de ninguno de nosotros en el tiempo por esa transacción que se hizo, porque entendíamos que el fútbol era eso. El equipo que él llega al Medellín, que es el año 80, fue un equipo muy particular. Los directivos de la época del Medellín contrataron casi que lo mejor del fútbol colombiano, tenían mucho dinero para contratar y los mejores jugadores de fútbol colombiano de la época terminaron todos en Medellín. Contrataron a Palavecino, que estaba en Nacional, contrataron a Juan José Irigoyen, que era el 9 de Millonarios, contrataron a Ernesto Díaz, que era el puntero de la selección Colombia, que peleaba el puesto con Willington Ortiz. Llevaron una cantidad de jugadores, Luis Jerónimo López, que había sido campeón con Millonarios y Santa Fe, arquero, y arman un equipo que uno decía, ese Medellín peleaba todo, y resulta que el equipo fracasó por cuestiones, según cuentan los jugadores de la época, ya Medellín les pagaron el año por adelantado y el equipo se enloqueció. Pero Palavecino, sácame también de una duda. Estabas en una lista con 4 jugadores, Sí. porque lo pregunté antes de venir acá a entrevistarte, Sí. acá a la Argentina, que eran el Tigre Benítez, Sí. el Ménico creo que era el otro. Del Ménico. Del Ménico
no sé si era el Tola Escota, Sí, no recuerdo el otro. y estaba vos, Sí. para nacionalizarlos y convocarlos a la selección Colombia para el Mundial del 82. 82. Para esa Para hacer, eliminatoria. sí, la eliminatoria del 82, ¿Qué sí. pasó que nunca vestiste la camiseta de Colombia? Nosotros ya estábamos, Sí. por lo menos yo me nacionalicé en el 79, creo que fue. No, 77, 78. O sea, ya estaba nacionalizado. Y el otro muchacho me parece que también. Y hubo una llamada para la selección que la hizo Carlos Vilardo, que estaba... ¿El LDT? Claro, él estaba a cargo de eso. En esa época que jugaste en el fútbol colombiano había algo particular. Cada equipo que participaba de la liga, del torneo, como le quisieran llamar, tenía 2 o 3 figuras. Sí. Nacional las tenía todas, América las tenía Sí, todas, sí, Millonarios sí, las tenía sí, todas, todas. Deportivo Cali las tenía todas, Es verdad. Junior Parado, pero por ejemplo Tolima, que era un equipo chico, Sí. tenía por ejemplo a Víctor Hugo del Río, Claro. Centurión, Zapuca. Zapuca, que jugó en Nacional, también jugó en el Claro. Tolima, Cúcuta tenía su grupo. También. Era una competencia muy brava, profe. Sí, la verdad que sí. Pero aparte jugadores de renombre. Qué sé yo, yo he jugado Nacional con Cueto, La Rosa, Oh, que pero venían tú, del Mago, Mundial, peruano, ¿ah? claro, venían del Mundial de acá del 78, que eran monstruos. Sí. Millonario me tocó jugar con Bantuín, que venía de la selección argentina en España, Barberón, Carlitos López, tenía Pastoriza de técnico, Vivalda el arquero. No, Miralo todo, y la mayoría de los equipos sí que estuve, bueno, qué sé yo, Medellín, jugábamos, mirá vos de Medellín, ese año que jugué. Sí. Ernesto Díaz, Ernesto monstruo. Díaz, monstruo. Después de Willington venía él. Él, Estaba Caicedo, El estaba Peca Ospina, que paz descanse. estaba García, el García, arquero sí. de Cali. la Pinta. La Pinta García, Julio Comesaña, que venía del Junior. Del Junior. Irigoyen, Uf. goleador de Millonario. Millonario. También cayó ahí. Ponciano Castro. No, teníamos un equipo que antes de empezar el campeonato decían que nosotros éramos los campeones. Sí. Y íbamos a hacer 500 goles entre Irigoyen y yo, pero... Lo llegó el América. Ay, Dios, se lo llevó a América. Llegó sí. el América, claro. Estamos con Osvaldo Marcial Palavecino. ¿Cómo así que 204 goles? Figuran en la de mayor, pero fueron más, profe. Es que, sí, yo pienso que me habré equivocado yo, no sé, pero ¿sabes dónde voy yo también? Yo cuando paso al Cúcuta, Sí. yo tenía 204 y hubo 206, Hugo Londero, que era el máximo él. Sí. ¿Qué pasa? Yo jugando, él era el técnico de Cúcuta. Y bueno, ¿No puedo haber hecho mal? hice los goles yo. Te digo, yo tengo recortes de cuando el presidente me daba un trofeo como máximo goleador, los periódicos, El Tiempo, todo de Bogotá, pero una página grande, como que era el máximo goleador que le había destronado a Hugo, que era Sí, el técnico Londero, mío, claro. y era el técnico mío de Cúcuta. Bueno, pero después no, bueno, debe ser que... La historia se embolató. Sí, ya está. La historia se embolató, es la única Ya está, realidad, sí. pero estás en la historia de los Sí, goleadores, sí, profe, sí. que es lo importante. Lo que queda tangible son sus 205 en la primera división del fútbol colombiano, en donde queda de cuarto. Imagínense, el primero es Sergio Galván Rey, como todo el mundo sabe, Iván René Valenciano, segundo, que muchas veces fue primero, hasta que pasó pues el argentino Galván Rey, argentino colombiano también, ¿no? El tercero es otro argentino colombiano, Hugo Horacio Londero, y el cuarto es otro argentino colombiano, Osvaldo Marcial Palavecino. Y en Atlético Nacional es el quinto. El orden nacional son Víctor Hugo Aristizábal, John Jairo Treyes, Gustavo Santa, Humberto Turrón Álvarez, un 10 excepcional para cualquier época del fútbol y para cualquier equipo, y Osvaldo Marcial Palavecino. Colombia. Ah, hermoso. Hermoso.
yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien que yo sé que lo sigue mucha gente, trato de, bueno, le mando el corazón para allá, porque yo soy así, me han tratado en todos lados que estuve recontra bien, con respeto. Tengo una hija colombiana, que eso también es un orgullo para mí, haber nacido ahí en Manizales. Hasta ahora nunca se quiso ser ciudadana argentina. ¿Es colombiana? Colombiana, pero colombiana. ¿El gol que más recuerdes? Hay uno, bueno, por ejemplo, a Falcioni en la cancha de ¿Pascual? Sí. El Pascual Guerrero. Le hice 4 goles yo, un partido. ¿A Falcioni le hiciste 4 Sí. en un solo juego? Sí. Y salimos 5-4, yo estaba jugando en Santa Fe. Porque ha sido un partidazo, Un partidazo, sí. Pero el que más recuerdo es uno que le hice a Millonario con el Caldas. Por la jugada, cómo silvanó la jugada y todo. Desbordó Nelson Gallego por derecha, tira un centro que la alcanzo a parar con el pecho al borde del área. Y así como bajaba la pelota, le pego un golazo en el ángulo y siempre quedó en el recuerdo. Vale la pena recordar un gol de Palavecino de todos esos. Nos quedaríamos, pues, imagínense, 205. Que es un Nacional 6, Millonarios 4. Del año 78, mayo, en el Atanasio Girardot. Una tarde fría, de lluvia. Palavecino hace 4 goles, 2 de ellos de penal. El árbitro fue Guillermo Chato Velázquez. Y fue un partido de lo mejor que se ha visto en el Atanasio Girardot en toda la historia. Profe, la camiseta de la selección argentina, ¿qué pasó? Nunca te picaron un ojo. No, cuando estaba... Era porque jugabas en Colombia, ¿verdad? Bueno, en el 78, cuando me voy para Nacional, encuentro en el mismo vuelo a Poncini, creo, el ayudante de... Bueno, ¿De Menotti? claro, y en ese entonces la selección argentina, los 9 que quería Menotti estaban todos lesionados. Y Subeldía me dijo, mirá que te están viendo para llevarte porque no tienen 9 y necesita... Y bueno, no sé qué habrá pasado en el camino, que vino Luque y jugó, que venía de Unión, me parece, y jugó. Pero sí hubo esa intención, porque me lo dijo Subeldía a mí. En el fútbol argentino no miraban mucho los que estaban afuera, incluso en Europa, porque había jugadores que estaban en Europa. El propio Bianchi, que duró muchísimos años en Francia y que fue goleador en Francia, histórico del fútbol francés. Vargas, Carnevali, que se fue a España, Brindisi alcanzó a ir a España. Muchos de ellos no fueron llamados para la selección argentina del Mundial del 78, que Bilardo incluso termina llamando jugadores de equipos de provincia, como Talleres de Córdoba, José Daniel Valencia, Galván, que eran jugadores de la provincia argentina. Entonces preferían mirar lo que, en esa época se prefería más mirar lo que estaba en el mercado local que lo que había por fuera. Incluso pues argentinos regados por Sudamérica había cantidades, y por esa razón pues Palavecino no hizo parte de la selección argentina. Se nos acabó. Maestro. Poco tiempo. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, y vuelvo a reiterar otra vez para toda la gente de Colombia, un abrazo enorme, enorme, y gracias por todo lo que me dieron. Gracias. Osvaldo Marcial Palavecino estuvo aquí en la cancha.